grabación y les comparto mi pantalla. Entonces, el primer caso que vamos a ver el día de hoy es el de una turbina Francis radial, ¿verdad? Esta turbina Francis produce 4 megawatts ya sobre el eje, ¿verdad? Tiene una velocidad específica de potencia de 0.8. Aquí está la fórmula. La eficiencia hidráulica alrededor del 90%, ¿verdad? Recordamos que las Francis más eficientes están alrededor del 95%, pero 90% es una buena eficiencia. La turbina Francis está al pie de una presa donde la diferencia de niveles a uno y otro lado de la presa tiene una altura efectiva de 100 metros. Y donde el diámetro de la salida del rodete es 3/4 partes del diámetro a la entrada del rodete. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Voy a hacer aquí voy al croquis. El flujo va así, ¿verdad? Va de afuera hacia adentro, viéndolo de perfil. Entonces, lo único que estoy diciendo es que el diámetro de salida, que es aquí nuestra escala, ¿verdad? Pero este diámetro 3 es 3/4 partes del diámetro 2, ¿verdad? Entonces, el diámetro 2 es el diámetro donde el flujo entra al rodete y el diámetro 3 es el diámetro donde el flujo sale del rodete, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo que el diámetro 3 es 3/4 partes del diámetro 2. Aquí nuestra escala, pero lo hice a propósito, ¿verdad? Para que en el dibujo se pudiera apreciar mejor lo que quería representar aquí. Entonces, bueno, ahí está ese dato, ¿verdad? Diámetro 3 es 3/4 partes del diámetro 2. Me dice que el ángulo del álave en la entrada vale 0. ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes ven desde arriba, ustedes ven la rueda Francis, aquí está el álave, ¿verdad? Aquí está el rodete flotando, lo estoy viendo desde arriba. Y el flujo cuando entra, entra radialmente. Significa que en la entrada, el álave, la tangente al álave, ¿verdad? La tangente al álave está en la dirección radial, forma 0 grados con la dirección radial, está alineado con él, ¿verdad? Entonces, es lo que estoy diciendo aquí, beta 2 igual a 0. Recuerden que beta 2 siempre se expresa, es el ángulo del álave con respecto a la dirección radial. Entonces, 0 grados significa que está alineado en dirección radial. Ahora, aquí doy 2 parámetros. Eso es lo peculiar de este ejemplo, una de las cosas peculiares de este ejemplo. A veces, la velocidad absoluta radial en la entrada y en la salida del álave se expresan como porciones de raíz de 2GHE. Entonces, esto nos recuerda un poquito a la fórmula de la rueda Pelton. En la rueda Pelton, KN por raíz de 2GHE era la velocidad del chorro, ¿verdad? Entonces, la velocidad del chorro que sale de la tobera, ¿verdad? Era KN raíz de 2GHE. Bueno, pues a veces en ruedas Francis, a veces la velocidad absoluta en la entrada y en la salida del rodete, a veces la fórmula tiene esa estructura, es decir, alguna porción, ¿verdad? Alguna porción de raíz 2GHE. Raíz de 2GHE vendría siendo la velocidad teórica del chorro. Ya cuando sale de la tobera, pues hay un factor de corrección. Ahora, aquí en la rueda Francis, la tobera viene siendo la voluta y el álave guía. Entonces, cuando el flujo entra a la voluta, va a tener una velocidad teórica de raíz de 2GHE, ¿verdad? Pero porque la voluta tiene forma de caracol que se va haciendo cada vez más pequeña y porque luego el flujo pasa por el álave guía, pues esta velocidad teórica se va a modificar con un factor de corrección, ¿verdad? De tal manera que el flujo que sale de los álaves guía y entra al rodete directamente es el 25% de la velocidad del flujo que está entrando a la voluta apenas, ¿verdad? Entonces es una manera de expresar el CR2, la componente radial del flujo que va entrando a la rueda Francis. Algún coeficiente de la velocidad teórica del flujo al entrar apenas a la voluta, es decir, al entrar apenas a la tobera de la rueda Francis, que es voluta más álaves guía. Entonces, ahí está una nueva forma de expresar ese dato. Y si la gente expresa ese dato como porción de raíz de 2GHE, a veces también expresan, ¿verdad?,
la velocidad absoluta en la salida, la componente radial, también en función de raíz de 2GHE. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué como raíz de 2GHE? Bueno, recuerden que ese es componente radial. Componente radial. Radial significa que si el flujo tiene una componente, tiene una superficie de entrada y tiene una superficie de salida, recuerden que el flujo va de afuera hacia adentro. Entonces, si el flujo aquí adentro es óptimo, va a salir con una velocidad absoluta en dirección radial. Ahora, esa velocidad absoluta es la combinación de ¿qué? De la componente tangencial, W3, y de la componente tangencial al movimiento, que sería U3, ¿verdad? Es perpendicular a la dirección radial. La suma vectorial de esas dos me tiene que dar la velocidad absoluta en la salida del rodete. Entonces aquí estoy diciendo que CR3 es la componente radial de la velocidad absoluta del rodete. Y esa componente radial es el 30% de la velocidad teórica que apenas está entrando a la voluta, que apenas está entrando a la tobera de la rueda Francis, ¿verdad? Entonces, la velocidad radial que entra al rodete, ¿verdad? La velocidad absoluta radial que entra al rodete es el 25% de la velocidad teórica del chorro al entrar a la tobera, y la velocidad radial de la velocidad absoluta en la salida del rodete es el 30% de la velocidad teórica que entra a la tobera. Entonces, es una manera de presentar los datos en ruedas Francis. No todo el mundo lo hace, pero a veces se hace. Entonces, bueno, este ejercicio presenta esa variante, ¿verdad? Esa variante. Entonces, si ya me dan el HE, que vale 100 metros, ¿verdad? Entonces ya lo demás, pues ya está. Entonces CR2 es 11.07 metros sobre segundo y CR3 es 13.29 casi metros sobre segundo. Son las componentes radiales de la velocidad absoluta en la entrada y en la salida del rodete, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces vamos a ver qué más. Ok, entonces para este ejemplo me piden las revoluciones de la turbina, así como el diámetro del rodete en la entrada del rodete, es decir, el diámetro máximo, ¿verdad? El diámetro por donde entra el flujo. Después me piden el ángulo del ala B guía. El alfa 2 es el ángulo de la velocidad absoluta en la entrada del rodete, ¿verdad? Que debe de coincidir con el ángulo de la velocidad absoluta en la salida del ala B guía. Entonces, ese es el ángulo al que debe estar orientado el ala B guía. Y la otra es el beta 3. Beta 3 es la orientación del ala B en la salida del rodete. Es importante esto, ¿verdad? Porque si estoy diciendo que yo quiero que la componente radial de la salida valga tanto, entonces yo debo de considerar un ala B con cierto ángulo tangencial en la salida para que combinado con el movimiento me dé esta velocidad absoluta, ¿verdad? Y por último, me piden la longitud del ala B en la entrada del rodete y en la salida del rodete. Esas longitudes son la altura del ala B. La altura del ala B en la entrada del rodete y la altura del ala B en la salida del rodete. Recuerden que es una Francis radial. El flujo entra perpendicularmente aquí y sale perpendicularmente acá. Entonces, bueno, si yo conozco el caudal que entra y sale por la turbina, entonces, con el caudal yo puedo despejar estas dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver dentro de poco cómo hacer eso, cómo calcular eso. Entonces ya tenemos algo nuevo, ¿verdad? En este ejercicio vamos a estimar ciertas dimensiones del rodete que antes no habíamos considerado, pero también en base a cierto requisito en la salida, que es la componente radial de la velocidad absoluta en la salida, en base a eso yo debo de poder calcular la orientación del ala B en la salida para que combinado con el movimiento me dé esta velocidad absoluta en la salida, ¿verdad? Entonces son algunas peculiaridades, algunas cosas, cómo se conectan ciertos datos entre sí, ¿verdad? Cosas que no habíamos visto el día de ayer.
Entonces, bueno, pues vamos a resolver esto. Entonces, inciso A, las revoluciones y el diámetro del rodete en la entrada. Bueno, como dato me dan el omega SP, punto 8. Y aquí tengo la fórmula. Entonces, de aquí voy a despejar omega, porque la potencia de salida ya me lo dan. Y el HE ya me lo dan. Entonces, vamos a despejar los radianes por segundo de la turbina, ¿verdad? Eso está contenido aquí en la velocidad específica. Entonces, de ahí calculamos el omega, ¿verdad? Además, la despejamos de la fórmula de velocidad específica y sustituimos el valor de potencia de salida y la altura efectiva, que es 100, la potencia de salida, que es 4 megawatt, la densidad es la del agua, ¿verdad? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es el sistema internacional, 9.81, y el omega me va a dar 69.44 radianes por segundo. Y si me interesa conocer las revoluciones por minuto, pues yo sé que hay 2 pi radianes en una revolución, ¿verdad? Y entonces ya lo tengo ahí en revoluciones por segundo, y si hay 60 segundos en un minuto, pues ya tengo las revoluciones por minuto. Entonces tengo la velocidad angular la tengo en radianes por segundo, en unidades estrictamente adimensionales, revoluciones por segundo, y también lo tengo en RPM, que es lo común ya en la práctica, ya en lenguaje de ingenieros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un dato, ¿verdad? N, estrictamente hablando, es revoluciones por segundo. Pero bueno, directamente se calculan las radianes por segundo y uno podría calcular también lo que es el lenguaje común del ingeniero, que es revoluciones por minuto. Pero el dato que estrictamente nos pedían era ¿verdad? Revoluciones por segundo. Esa es la N, ¿verdad? Bueno, ahora me piden el diámetro del rodete justo en la entrada. Entonces, para eso vamos a considerar el trabajo hecho en la turbina. El trabajo hecho en la turbina, ¿verdad? Es eficiencia hidráulica por la altura efectiva. Ayer vimos esta fórmula. Habíamos dicho que la eficiencia hidráulica era igual al trabajo por unidad de masa dividido entre GHE, ¿verdad? Entonces, de ahí despejamos el trabajo. Acuérdense que en turbinas Francis, salvo que se especifique otra cosa, la eficiencia mecánica es casi 1, ¿verdad? Casi 1, 98, 99%, ¿verdad? No hay fricción aerodinámica, entonces la eficiencia mecánica se torna alta. Bueno, entonces la relación entre eficiencia hidráulica y trabajo es tal que trabajo es igual a eficiencia hidráulica por GHE. Trabajo de unidades de energía por unidad de masa. Entonces, el dato de eficiencia hidráulica me lo dan, ¿verdad? Es 0.9. Y la HE sabemos que es 100 metros, es un dato del problema también. Entonces, ahí calculamos el trabajo en unidades de energía por unidad de masa. El sistema internacional es joules por kilogramo, 882.9. Ahora, de aquí nos vamos al triángulo de velocidades. Sabemos que en un rodete, UZ 2 menos UZ 3, ¿verdad? Es el trabajo. Aquí es 3, puse 1, no sé por qué, pero es 3, ¿verdad? Entonces, UZ en la entrada menos UZ en la salida me va a dar el trabajo. Entonces, el trabajo lo calculo a partir de la eficiencia y de la altura efectiva. Ahora sí me voy a la fórmula de Euler, ¿verdad? Y ahí ya tengo que 882.9 es igual al producto UZ. Entonces, de aquí vamos a construir nuestro triángulo de velocidades, ¿verdad? Y aquí está nuestra turbina. Entonces, nuestra turbina nos dice que U2 es la velocidad tangencial de rotación para ese radio, ¿verdad? Y W2 es la tangente al álave en la entrada. Pero acabamos de decir en los datos que beta 2 es igual a 0. Entonces, W2 es vertical, si U2 es horizontal en el triángulo de velocidades. Entonces, ¿verdad? Porque es un dato del problema, ¿verdad? El álave en la entrada tiene dirección radial. Entonces, W2 es vertical. Entonces, ahí está mi triángulo de velocidades para este caso. CR2 es la componente vertical, ¿verdad? Es la dirección radial. ZT2 es la componente tangencial. Y por cierto, el alfa 2 es el ángulo que forma la velocidad resultante absoluta con respecto a la dirección radial. Entonces, sabemos que ZT2, que es lo que me piden aquí, ¿verdad? ZT2
es igual a U2, ¿verdad? La componente horizontal de C2 es U2. Entonces, Z2 por U2 en realidad es U2 al cuadrado, ¿verdad? En realidad es U2 al cuadrado. El trabajo, ¿verdad? El trabajo 882.9. Pero bueno, Z2 es igual a U2 y U2 es igual a omega por el radio. Y el radio es el diámetro del punto 2 sobre 2. Recuerden que el punto 2 es el punto externo, ¿verdad? Entonces el radio de rotación es el diámetro correspondiente a la entrada del rodete, ¿verdad? Diámetro 2 sobre 2. Entonces, ahora sí, utilizamos la fórmula del trabajo, ¿verdad? El trabajo, que es igual a 882.9, es igual a U2 por 72. Pero bueno, U2, pero 72 del triángulo de velocidades es igual a U2. Entonces, en realidad, el trabajo es igual a U2 al cuadrado. Pero U2 es igual a omega de 2 sobre 2. Entonces, de aquí despejo de 2. ¿Verdad? De ahí despejo de 2. De 2 es igual, ¿verdad? Nada más, en lugar de poner U2 al cuadrado, voy a poner el trabajo, que ya lo calculé. ¿Verdad? Entonces ahí despejo de 2 es 2 sobre omega raíz del trabajo. Y entonces sí, ya una vez sustituido el trabajo, ¿verdad? Y la omega que ya lo calculé, entonces omega está en radianes por segundo, por cierto, ¿verdad? Entonces ya tengo el diámetro del rodete, 0.8557. Entonces ya tengo yo el diámetro del rodete, ¿verdad? El diámetro del rodete, todo esto es 0.8557. Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene del trabajo, ¿verdad? Entonces, primera moraleja, el diámetro de un rodete se puede calcular, ¿verdad? A partir de omega y el trabajo. Claro, aquí gracias a que el flujo que entra la tangente del ala de la entrada es la dirección radial. Entonces, gracias a eso, 72 es igual a U2, ¿verdad? Y gracias a eso, el diámetro se puede obtener a partir del trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí está un caso curioso, ¿verdad? Ya tenemos el diámetro del rodete justo del punto 2. Ahora bien, ya tenemos el diámetro del rodete y tenemos las revoluciones de la turbina. Vamos con el inciso B. Me piden la orientación del ala B guía, que es igual a la dirección del flujo absoluto en la entrada del rodete, ¿verdad? Con respecto a la dirección radial. Entonces, ese es alfa 2. Entonces, del triángulo de velocidades, tenemos que alfa 2 es igual, la tangente de alfa 2 es igual a zeta2 sobre CR2, ¿verdad? Este cateto sobre este cateto es tangente de alfa 2. Entonces, triángulo de velocidades en 2 me dice que tangente de alfa 2 es igual a zeta2 sobre CR2 o U2 sobre CR2, como lo quieran ver, ¿verdad? Porque zeta2 es igual a U2. Entonces, aquí lo expresé como U2 sobre CR2. Pero U2 es igual a omega de 2 sobre 2. Y esto ya lo tengo y esto ya lo tengo. Y el CR2 también lo tengo, ¿verdad? CR2 es el 25% de raíz de 2GHE, 11.07 metros sobre segundo. Entonces también ya tengo este valor. Estos dos los calculé, este era un dato del problema. Entonces, alfa 2, pues nada más es el arcotangente de este cociente, ¿verdad? Es el arcotangente del cociente y me dice que es 69.56. Entonces, para este ejemplo, el ala B guía, recuerden que el ala B guía debe estar alineado con la velocidad absoluta en la entrada del rodete. Entonces, este es el ángulo de la velocidad absoluta en la entrada del rodete, este es el ángulo del ala B guía, ¿verdad? En la salida. Entonces, significa que el ala B guía debe tener una orientación, ¿verdad? Debe tener una orientación que forme un ángulo con la dirección radial de 69.56, ¿verdad? 69.56. En realidad, este ángulo alfa 2 es la dirección de C2 con respecto a la dirección radial, pero C2 debe ser igual a C1, que es la salida del ala B guía. Entonces, el ángulo de C1 con la dirección radial es el mismo, 69.56. Entonces, ya sé qué orientación debe tener el ala B. Bueno, aquí está al revés, ¿verdad? En realidad lo dibujé al revés. Debería estar
Está así. Entonces, este es C1 debe ser igual a C2, ¿verdad? Y entonces significa que este ángulo de aquí es 69.56, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos nosotros el ángulo del árabe guía, ¿verdad? A la entrada del rodete. Ahora nos piden la orientación del árabe del punto 3, es decir, la tangente al árabe en este punto, ¿verdad? Forma cierta dirección con la dirección radial. Entonces, ¿qué dirección debe tener la tangente al árabe justo en la salida con respecto a la dirección radial para que la componente radial sea 13.28? ¿Verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Ahora vemos el triángulo de velocidades justo en la salida del rodete, ¿verdad? Entonces, en la salida del rodete, aquí tengo en rojo la dirección radial. Entonces, la tangente al árabe en la salida va a ser W3, aquí está. Y si esto está rotando, la velocidad tangencial de rotación del árabe justo en la salida es perpendicular al radio, ¿verdad? Este es U3. Y la suma vectorial de esas dos, me debe dar, bueno, aquí no lo dibujé bien, ¿verdad? Pero bueno, con esta U3 y esta W3, ¿verdad? Aquí tengo U3 y aquí tengo W3. Entonces simplemente este W3 lo pongo al final de U3 y ya tengo el triángulo, ¿verdad? Entonces tengo U3 y W3. Y si se suma vectorialmente U3 y W3, aquí no los dibujé a escala, ¿verdad? Pero aquí sí los dibujé. La salida del rodete, yo estoy idealizando la situación, estoy suponiendo que es radial. Entonces, si la componente tangencial es horizontal, la componente vertical es radial. Entonces, yo aquí estoy suponiendo que la suma de estas dos, ¿verdad? Aquí este U3 lo dibujé muy grande, ¿verdad? Pero si este es U3, este azul y este es W3, la suma vectorial de esas dos me va a dar una velocidad absoluta que es radial. Y bueno, aquí tengo un triángulo, ¿verdad? Entonces U es horizontal, W cierra hacia adentro y la resultante es completamente radial, vertical. Esta es la situación ideal, ¿verdad? Eso significa que el flujo al pasar sobre el árabe le quitó toda su componente tangencial y el flujo nada más sale radialmente, ¿verdad? Eso es lo ideal. Es cuando la turbina absorbe la mayor cantidad de trabajo de momento angular del flujo. Bueno, entonces estamos suponiendo esto. Ahora, el CR3 ya lo tengo, me dan el dato, ¿verdad? CR3 es 13.29 casi. Entonces, ya me dan este dato. El U3 todavía no lo conozco, ¿verdad? Bueno, ya lo conozco, porque si se fijan, yo conozco el diámetro 3. El diámetro 3 es 3/4 partes del diámetro 2 y el diámetro 2 ya lo calculé. Entonces ya conozco el radio. Entonces, si ya conozco el diámetro 3, ya conozco el radio. Y si conozco el radio y conozco el omega, entonces ya conozco yo el U3. ¿Verdad? Entonces ya conozco el U3. Y si me dan como dato el CR3, pues entonces ya puedo calcular el ángulo del árabe, ¿verdad? Con respecto a la dirección radial, ¿verdad? Es el ángulo beta 3. Entonces, bueno, la tangente de beta 3, de acuerdo al triángulo de velocidades, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, U3 sobre CR3. Ahí está. Y U3 es igual a omega por el radio de giro. Y el radio de giro es la mitad del diámetro de giro. Y el diámetro de giro es 3/4 partes del diámetro 2, ¿verdad? Que ya lo calculamos. Entonces, bueno, pues beta 3 es el arcotangente de este cociente. Beta 3 es el arcotangente de ese cociente. Aquí tenemos omega y D3 sobre 2, ¿verdad? Aquí está el sobre 2. D3 es 3/4 partes de D2. Entonces va a ser 0.75 por el diámetro 2 que acabamos de calcular.
Y todo eso sobre CR3, que es un dato del problema. Y ahora me dice que el A a la B justo en la salida, ¿verdad? Debe tener un ángulo con respecto a la dirección radial de 59.192. Entonces ya tenemos el ángulo del A a la B justo en la salida. Ok. Ahora nos pide el inciso C, nos pide la longitud del A a la B, tanto en la entrada como en la salida del rodete. Vamos a ver. Ok, tenemos que calcular el caudal. Fíjense bien, queremos saber la altura del A a la B en la entrada y la altura del A a la B en la salida. Entonces, en la entrada, el flujo va a entrar, el caudal va a entrar a través de esta superficie lateral de la rueda, ¿verdad? Entonces, en la entrada yo tengo esa dona, ¿verdad? Yo tengo esta dona que es esta. En la entrada, ¿verdad? Entonces, el caudal va a entrar radialmente a través de la superficie lateral. Ahora, la superficie lateral, ¿qué dimensiones tiene? La circunferencia, que es pi por diámetro 2, ¿verdad? Por la altura, ¿verdad? Entonces, la circunferencia por la altura L2, aquí además es pi por diámetro, ¿verdad? Pues es pi por diámetro cuadrado. Entonces, pi por diámetro 2 es la circunferencia, y si lo multiplico por la altura del A a la B, ya tengo el área por donde está entrando el caudal. Entonces, de aquí voy a despejar L2, ¿verdad? De esa área relacionada con el caudal. Pero antes hay que calcular el caudal que está entrando por ahí. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el caudal primero. Entonces, eficiencia hidráulica, si consideramos que la eficiencia mecánica es prácticamente 1, la eficiencia hidráulica es la eficiencia global, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Y bueno, la eficiencia global me relaciona la potencia teórica con la potencia real de salida. Entonces, potencia teórica por eficiencia global me va a dar potencia real de salida. Entonces de aquí despejamos el caudal de esta fórmula, ya que me dan la eficiencia hidráulica, ¿verdad? Entonces el caudal lo despejamos de ahí, simplemente el caudal pasa multiplicando, la eficiencia hidráulica pasa dividiendo. Este dato ya lo tenemos, la densidad del agua, la eficiencia hidráulica es del 90%, es un dato del problema, la gravedad del sistema internacional 9.81, la altura efectiva 100 metros. Y tenemos que el caudal en esta turbina es de 4.5305 metros cúbicos por segundo. Y ahora sí, el caudal que está entrando a través de esta dona, ¿verdad? De esta dona que es la entrada. El área es la circunferencia pi por diámetro 2 por la altura de esa franja, ¿verdad? Que es L2, que es la altura del ala B del rodete y del ala B guía, ¿verdad? También. Entonces, con L2 calculamos la altura del ala B guía y la altura del rodete en la entrada. Entonces, bueno, el caudal es el área por la velocidad radial que está entrando. La velocidad radial que está entrando es la velocidad absoluta, su componente radial. ¿Y dónde entra? En el punto 2. Entonces, la componente radial de la velocidad, es decir, la componente de velocidad perpendicular al área de entrada es CR2. Entonces, CR2 es la velocidad perpendicular al área, y el área de la entrada es pi por diámetro 2 por L2. Entonces, de aquí despejamos L2, total, el caudal ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, L2 es caudal sobre pi diámetro por CR2. CR2 es un dato del problema. El diámetro lo calculamos en el inciso A. El caudal lo acabamos de calcular. Y tenemos que el A a la B en la entrada de la rueda Francis es 0.1522 metros, es decir, 15.2 centímetros. Y para 3 es algo similar, ¿verdad? Ahora el caudal, ¿verdad? Si observamos, ahora esta dona, ¿verdad? Esta dona, que es el diámetro de adentro, esa es la salida, ¿verdad? Aquí entra y sale por el centro. Sale por el centro porque es una turbina radial. Entonces el flujo el caudal ahora va a entrar a ese hueco, a ese cilindro hueco en el centro. Y va a entrar
Entonces el caudal va a pasar por la entrada y va a salir por, pues, redundantemente por la salida, ¿verdad? Y la salida es esa pared lateral de ese cilindro hueco. Y ese cilindro hueco tiene una altura L3 y tiene una circunferencia pi por diámetro 3, ¿verdad? Entonces, pi por diámetro 3 por L3 me va a dar el área que está atravesando el caudal a la hora de salir. Entonces, de ahí voy a despejar el L3. Entonces, en 3, en la salida del rodete, el caudal que ya tenemos, que es el mismo, recuerden que el caudal se conserva, es igual al área atravesada por la velocidad perpendicular a la salida. La velocidad perpendicular a la salida es la componente radial, ¿verdad? En el punto 3. Y el área en la salida es la circunferencia pi de 3 por L3. Entonces, de aquí despejamos L3, caudal entre pi por diámetro por la velocidad perpendicular a la salida, CR3. Y el caudal lo acabamos de calcular. Sabemos que el diámetro en la salida es 3/4 partes del diámetro 2, ¿verdad? Entonces, este es el diámetro 3. Y bueno, y eso multiplica a CR3, que era un dato del problema. Y calculamos el diámetro, perdón, la altura del álave, en la salida del rodete. Y ahora son casi 17 centímetros, 16.91 centímetros, ¿verdad? Entonces, esa es la longitud L3. Bueno, pues entonces, y con eso ya acabamos el ejercicio, ¿verdad? Con eso ya acabamos el ejercicio. Entonces, bueno, como pueden ver, bueno, pues aquí ya calculamos revoluciones, diámetro del rodete, ¿verdad? Orientación del álave guía, la geometría del álave justo en la salida, dado el requisito de la velocidad radial de salida y la velocidad de rotación, ¿verdad? Y también para el caudal manejado aquí, calculamos la altura del álave guía y la altura del álave del rodete en la entrada, así como la altura del álave del rodete en la salida, ¿verdad? Ya calculamos estos. Entonces, bueno, este ejemplo, pues ¿qué aprendimos aquí? ¿Cómo expresar velocidades radiales, entradas y salidas de rodetes de turbinas Francis? A veces se expresan de esta manera, ¿verdad? Y bueno, ya vimos cómo calcular longitudes de álave guía y longitudes de álave de rodete en la entrada y en la salida, ¿verdad? Recuerden que L2 es la misma altura que el álave guía, ¿verdad? El flujo de alguna manera sale del álave guía y entra inmediatamente al rodete. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Y ahora me dicen que la eficiencia global de la turbina vale 0.94, que la velocidad específica de potencia 0.9 radianes, que la altura efectiva, que es el desnivel a uno y otro lado de la presa donde está la rueda Francis, 160 metros, y las revoluciones, 750 revoluciones por minuto. Por cierto, la velocidad del flujo que está entrando a la voluta, ya les había comentado en el ejemplo anterior, raíz de 2GHE, ¿verdad? Y entonces, si esa es la velocidad teórica del chorro de una rueda Pelton, en una rueda Francis es la velocidad del flujo entrando a la voluta. Y bueno, si a mí me dan la velocidad del flujo entrando a la voluta, que por sí no me dice mucho, ¿verdad? Porque todavía tiene que pasar por la voluta y la álave guía. Lo cierto es que como dato me dicen que la velocidad del álave, la velocidad tangencial de rotación del álave en la entrada del rodete es el 70% de esa velocidad teórica del chorro entrando a la voluta. Entonces, fíjense bien. En el ejemplo anterior me decían que la velocidad radial del álave en la entrada y la velocidad radial del álave en la salida era cierta porción de la velocidad absoluta entrando a la voluta. Pero eran datos del triángulo de velocidades de velocidad absoluta en la entrada y en la salida del rodete. Pero ahora, en ocasiones me dicen que la velocidad tangencial del álave en la entrada del rodete, en ocasiones me dicen que es cierta porción también de esa velocidad que está entrando a la voluta. Entonces, a veces los ingenieros les gusta estimar ciertas cantidades, ¿verdad? Ciertas cantidades.
Y estos datos ustedes los pueden manejar como referencia. Es decir, ustedes, esos son datos de turbinas Francis reales. Entonces, las componentes radiales de velocidad de entrada y la salida de una rueda Francis, si ustedes conocen el HE, ¿verdad? Están alrededor del 25 y del 30%, no siempre va a ser así, pero alrededor de esos valores, ¿verdad? Van a ser las componentes radiales de las absolutas y los triángulos de velocidades del rodete, ¿verdad? Pero también, en ruedas Francis me están diciendo que también la velocidad de rotación, la velocidad tangencial de la rotación del rodete en la entrada, también es una porción de esa velocidad que está entrando a la voluta, ¿verdad? Alrededor del 70%. Puede ser más, puede ser menos, pero alrededor de ese valor. Eso se los digo porque si alguna vez desconocen un dato, bueno, pues ya saben que debe estar alrededor de ese valor. No exactamente ese valor, pero alrededor de ese valor, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un dato para turbinas Francis. El ángulo del ala de guía en la salida con respecto a la dirección radial, 72 grados, que por cierto coincide con el ángulo de la velocidad absoluta en la entrada del rodete, ¿verdad? Pero aquí nos da la orientación del ala de guía. Y nos dice que es una turbina ideal. Significa que no tiene componente tangencial de rotación, la velocidad absoluta en la salida del rodete. Es decir, que la turbina absorbió el momento angular del flujo, ¿verdad? En esa interacción de la turbina con el flujo. Entonces, el flujo sale axialmente del rodete. Y bueno, la eficiencia mecánica alrededor del 100%. Es decir, esta eficiencia es la eficiencia hidráulica, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, inciso A, me piden la potencia de salida y el caudal que maneja la turbina. Entonces, velocidad específica de potencia, ahí está la fórmula. Entonces, yo de aquí despejo potencia de salida, ¿verdad? Es un dato que me piden directamente, porque ya me dan el omega SP. Entonces, de ahí despejo la potencia de salida, me dan el HE, ¿verdad? Es un dato que siempre me dan, 160 metros, la altura de la presa, ¿verdad? Y bueno, y el omega SP me lo dan como dato, y también las revoluciones por minuto, ¿verdad? La N, hay que convertirlo a radianes por segundo para tener la omega, y de ahí despejo la potencia de salida. Entonces, omega SP vale 0.9, la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, GHE, la altura es de 160 metros, ¿verdad? Aquí está. Y bueno, las revoluciones por minuto, 750, las tengo que convertir a radianes por segundo, multiplicado por 2pi, radianes en una revolución y 60 segundos en un minuto, ¿verdad? Y entonces ya tengo la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Y la potencia de salida para esta turbina es de 12.8 megawatts, ¿verdad? Ahí está el inciso A. Pero también me piden el caudal. Entonces ya tengo la potencia, pero también me piden el caudal. Ahora, el caudal lo saco directamente, de la fórmula de eficiencia. Yo sé que la potencia de salida es la eficiencia por la potencia teórica. Y la potencia teórica es ρQGHE. Entonces de aquí despejo el caudal, ¿verdad? La eficiencia de la turbina me dice es 94%, el HE es 160 metros, la potencia la acabamos de calcular del dato del omega SP, ¿verdad? Es 12.8 megawatt, y de ahí despejamos el caudal, 8.68 metros cúbicos por segundo. Y en lenguajes de ingenieros, a los ingenieros les gusta expresar el caudal en metros cúbicos por hora, podemos hay 3.600 segundos en una hora, entonces, a multiplicar por este factor de conversión, tengo 31.272 metros cúbicos por hora. Entonces, ya tengo el inciso, ya terminé el inciso A. Vamos con el diámetro del rodete. El diámetro del rodete lo podemos sacar, de hecho lo vamos a sacar hasta después. Primero hay que calcular otras cosas. Vamos a ver. Del dato de la eficiencia hidráulica, la eficiencia hidráulica es igual a la eficiencia global en este ejemplo, porque la eficiencia mecánica me dice que está alrededor de 1. En turbinas Francis, la eficiencia mecánica es alta. Entonces, la eficiencia hidráulica en turbinas Francis es prácticamente la eficiencia global, salvo que se especifique, ¿verdad? Y es el 94%. Pero también sabemos que la eficiencia hidráulica
Entonces, si la eficiencia global es 94% y la eficiencia hidráulica es prácticamente lo mismo, sabemos que la eficiencia hidráulica es el trabajo en unidades de energía por unidad de masa sobre GH. Entonces, de aquí despejo el trabajo. Y este dato ya lo tengo y este dato ya lo tengo. Y esta es una constante. Entonces, calculo el trabajo. 1475 joules por kilogramo. Pero otra vez utilizo la ecuación de Euler. Y si es una turbina ideal, ¿verdad? Que hace un buen trabajo, Z3 vale 0. Entonces el trabajo es igual a U2 por Z2. Estoy relacionando el trabajo con mi triángulo de velocidades. Pero por otro lado me dicen que el U2 es el 70% de la velocidad que está entrando la voluta. Esta es la velocidad que está entrando la voluta. Raíz de 2GHE. Entonces, el 70% de la velocidad entrando a la voluta me lo dan como el dato para estimar la velocidad tangencial del rodete en la entrada. Y entonces, de aquí despejo 72, porque esta velocidad la estimé. Entonces, es el trabajo sobre 0.7 raíz de 2GH. Y entonces, el trabajo lo acabamos de calcular, el HE ya lo conozco, y entonces los ingenieros dicen que la velocidad del rodete es alrededor del 70% de la velocidad que entra a la voluta, y entonces de ahí calculamos el 72. Entonces 72, 37.62. Ok, ese era el inciso C, ¿verdad? Ese era el inciso C. Pero ahora vamos a calcular el diámetro del rodete con ese dato. Entonces ya con el 72, sabemos que el diámetro del rodete es 2 veces el radio, y el radio es velocidad tangencial del álave en la entrada con respecto a omega. Este es U2, ¿verdad? Sobre omega. Esto me va a dar el radio en la entrada, que es el radio de la rueda, ¿verdad? Me va a dar el diámetro de la rueda. Entonces, otra vez, U2 aproximadamente el 70% de la velocidad que entra a la voluta, ¿verdad? Y omega es unas RPM sobre 2pi sobre 60 para tenerlo en radianes por segundo. Y entonces si las RPM son 750, ¿verdad? Y la altura efectiva 160, bueno, pues el diámetro del rodete pues es casi 1 metro, ¿verdad? 99.87 centímetros, prácticamente 1 metro. Ahora, entonces ya tenemos el inciso B. Y ya para terminar, me piden la longitud del álave. La longitud del álave en la entrada del rodete. Ahora, si nada más me dicen L, se entiende que aquí la rueda es de L constante. Significa que es la misma L aquí que aquí en el centro, ¿verdad? Es la misma L. Es la misma L esta que esta. Es una rueda Francis con la misma longitud de álave en la entrada que en la salida, en este caso. ¿Verdad? Pero bueno, yo supongo que esta L nada más es la L en la entrada, ¿verdad? No me están pidiendo L en la salida, nada más L en la entrada. Entonces, entonces vamos a ver. El ángulo del álave guía, del álave guía que alimenta la rueda Francis es 72 grados. Pero ese ángulo es el mismo ángulo del triángulo de velocidades, la velocidad absoluta en la entrada del rodete. Y en la entrada del rodete, el ángulo alfa 2 siempre va a ser igual a Z2 sobre CR2. Es una fórmula de formulario, ¿verdad? Entonces, entonces, bueno, ya tenemos, siempre va a ser así. Es decir, si ustedes tienen U y W2, van a tener, bueno, miento, es vamos a ver, tengo el apunte de ayer, ¿verdad? El apunte de ayer. Es para estar seguros, ¿verdad? ¿Cómo queda el triángulo de velocidades? Vamos a ver. Aquí está, en 2. Es un ángulo obtuso ¿verdad? Es un ángulo obtuso de U con W. Entonces, si lo ponemos de derecha a izquierda, ¿verdad? Es un ángulo obtuso, ¿verdad? Pero lo cierto es que U2 más W2 siempre va a ser C2. Y C2, su componente horizontal es 72
Siempre va a ser así. Y el ángulo de C2 con la dirección radial es alfa 2. Entonces, alfa 2 es igual a CR2 sobre, bueno, Z2 sobre CR2. Entonces, aquí tenemos Z2 sobre CR2 es el ángulo alfa 2. Este cateto sobre este cateto, ¿verdad? Es alfa 2. Eso viene del formulario. Todos los triángulos de velocidades de ruedas Francis a la entrada del rodete siempre van a tener esta forma. Entonces, el alfa 2 en la entrada de ruedas Francis va a ser igual al alfa 1, que es la salida del ala de guía, siempre está dado por esta fórmula. Entonces, si el ángulo del ala de guía es 72 y el ángulo del ala de guía es igual al alfa 2 del rodete, entonces el ángulo del ala de guía es igual al arco tangente de Z2 sobre CR2. Y de aquí despejamos CR2, porque Z2 lo acabamos de calcular, ¿verdad? Lo acabamos de calcular aquí del trabajo, ¿verdad? Trabajo es U2 Z2. De ahí calculamos Z2. Entonces Z2 ya lo tenemos y tenemos el ángulo del ala de guía. Entonces de ahí calculamos CR2. Entonces CR2 simplemente pues pasa multiplicando, ¿verdad? Pasa multiplicando. Tangente de alfa 2 pasa dividiendo, ¿verdad? Y ya tenemos el despeje de CR2. Z2 lo acabamos de calcular, tangente de alfa 2 ya me lo dieron. Entonces ya tenemos CR2. Ahora, ¿para qué queremos CR2? CR2 es la velocidad que entra perpendicularmente a ese disco que es la rueda Francis en la entrada. Entonces, tenemos la rueda Pelton. Perdón, rueda Francis, ¿verdad? Rueda Francis en la entrada. Pero el flujo está entrando perpendicularmente por la pared lateral. Entonces, el caudal es igual a la velocidad perpendicular al área por el área. El área es pi por diámetro 2 por L. ¿Verdad? Porque L es esta altura, ¿verdad? L. Entonces, si ya tengo el caudal y tengo la velocidad perpendicular, que es CR2, ¿verdad? CR2 es la componente radial en la entrada del rodete, la velocidad perpendicular es CR2. Y ya tengo el diámetro del rodete en la entrada, entonces de ahí despejo L. Entonces, si el caudal es CR2 por el área que atraviesa, ¿verdad? Entonces de ahí despejo L, lo acabamos de hacer en el problema anterior. Entonces metemos el caudal que ya calculamos en este ejemplo, el CR2 que acabamos de calcular y el diámetro del rodete que también calculamos en este ejemplo. Y entonces ya tenemos cuánto mide el álave justo en la entrada de la rueda Francis. Entonces, moraleja para este ejercicio. En ese ejercicio aprendimos varias cosas. Aprendimos que si ustedes desconocen, si a ustedes les hacen falta datos, ustedes como ingeniero pueden estimar ciertas cantidades. Por ejemplo, la velocidad tangencial de rotación del álave en la entrada de la rueda Francis es aproximadamente igual al 70% de la velocidad que entra a la voluta. Y la velocidad que entra a la voluta es raíz de 2GH. Entonces, si a ustedes les hace falta el dato U2, ¿verdad? Y con los datos que les dan no pueden estimar el U2, pueden tomar esto como una aproximación, ¿verdad? Para llenar el hueco, un dato que les hace falta, ¿verdad? Número 2, a partir de la orientación del ala de guía, ustedes pueden calcular el CR2. Y el CR2 les conecta el caudal de la turbina con la longitud del álave en la entrada. Entonces, la orientación del álave guía les da la velocidad perpendicular a la rueda Francis en la entrada y de ahí pueden estimar la longitud del álave en la entrada si conocen el caudal, o si ustedes conocen la longitud del álave en la entrada y conocen la orientación del álave guía, pueden calcular el caudal de la rueda Francis, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ven cómo los datos se relacionan entre sí. Ángulo de álave guía con longitud del álave en la entrada con el caudal de la turbina, ¿verdad? Dato curioso número 1, ¿verdad? Bueno, situación matemática curiosa número 1.
situación, si un estimado de un ingeniero cuando le hacen falta datos, la velocidad del rodete en la entrada de una rueda Francis, ¿verdad? La velocidad tangencial de rotación, aproximadamente el 70% de la velocidad que entra en la voluta. La velocidad que entra en la voluta, raíz de 2GH. Entonces, bueno, ahí está información que es útil a la hora de hacer ejercicios, ¿verdad? A la hora de uno como ingeniero monitorear el funcionamiento de una rueda Francis, o si uno quiere apenas instalar una, ¿verdad? Y está escogiendo cuál va a instalar en cierta instalación hidráulica, bueno, pues uno tiene que hacer los estimados con estas fórmulas que se pueden conjugar de distintas maneras. Entonces, con los 3 ejercicios, con los 2 de hoy y el de ayer, ya vimos distintas situaciones de cómo se comparan los datos entre sí, ¿verdad? Entonces, bueno, otro dato curioso es que en ruedas Francis típicamente la eficiencia mecánica, si bien no es 98, 99%, ¿verdad? Un ingeniero dice, bueno, considera la 1 y considera la eficiencia global, la eficiencia hidráulica, ¿verdad? Es una aproximación que muchos ingenieros hacen en la práctica, ¿verdad? Entonces, porque la eficiencia mecánica es difícil de medir, entonces a veces dicen, bueno, aquí no hay fricción aerodinámica, pues podemos decir que es alta, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces, con esos 2 ejercicios terminamos ruedas Francis. La próxima semana ya empezamos con las ruedas Kaplan, ¿verdad? Eso nos va a llevar un par de clases y después hablamos de cavitación. Entonces, muy probablemente la próxima semana ya estemos acabando el curso por mi parte. Faltan tareas y exámenes, ¿verdad? Y hablando de tareas y exámenes, recordemos que mañana tienen examen de la unidad 3. Va a ser un solo ejercicio. Entonces, nomás estudien los que me hicieron de tarea y los que hicimos en clase. De hecho, los de tarea fueron una réplica de los de clase. No hay nada nuevo. Entonces, el examen, ¿qué va a hacer? Les voy a dar un ejercicio donde les voy a dar las revoluciones de la bomba de desplazamiento positivo, el tipo de fluido que van a manejar y la situación. Si es bomba individual, serie, paralelo. Y en base a eso les voy a pedir lo de siempre. Caudal de intersección, altura de intersección, delta P de cada bomba, potencia de cada bomba, la eficiencia de la situación. Entonces, es tan sencillo como eso. Entonces, nada más repasen los apuntes, ¿verdad? La tarea fue lo mismo y mañana va a ser un ejercicio de esos, nada más. Entonces, nada más traten de llegar puntuales, les voy a dar 2 horas para que lo hagan con calma. En 1 hora lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer con extra calma, ¿verdad? Pues hasta les doy 2. Entonces, eso es todo por hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, todo bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces,